que hay muchísimas opciones para hacer gráficas. Vivi ya mostró que hay algunas que realmente son complicadas. Hay muchas variables que ustedes pueden tomar en los datos. Entonces, mi intención con este código fue simplemente dejarles varios scripts para los más básicos. No puse nada muy complicado acá, solo para que recordemos la primera parte que dimos de cómo hacer indexados, cómo hacer algunos filtros o hacer unas selecciones para las gráficas y después pues utilizar ggplot y rbase para hacer algunas gráficas. Lo bueno es que no vamos a cargar datos, vamos a simular unos datos. Entonces, con eso estamos seguros que pues a todos les debe correr el script. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta línea, que es la línea 24, es remover todo de la memoria. No necesitamos ahorita nada en la memoria. Y aquí en este script, solo por mi intención de que ustedes me sigan, hice muchas cosas que no debería en las buenas prácticas de código. Por ejemplo, se supone que al principio deberíamos de poner todas las librerías, pero las librerías las puse donde las vamos a utilizar, simplemente para que ustedes vean cuál es la librería que vamos a utilizar. Pero recuerde que la buena práctica es que la pongamos todas siempre al principio, como Vivi lo hizo. Entonces, este primer código que tenemos aquí es simplemente para simular unos datos. Entonces, acá también quiero que recordemos me sale esto acá. De crear. Ya. La parte de introducción a R. Entonces acá tenemos un data frame. Recuerden que un data frame puede ser un compendio de diferentes tipos de datos. Y acá estoy creando una columna. Si ustedes no entienden algo, me van preguntando en el camino. Entonces, básicamente acá estamos creando una base de datos con dos columnas. Entonces, una va a tener una rep. Entonces, esta es una función de RBase y voy a repetir 1000 veces call, que va a representar Colombia. Entonces, simplemente le pongo la variable que quiero repetir y las veces que la quiero repetir. Y después voy a crear unos números. Estos números van a tener una distribución normal. Entonces R tiene rnorm, es la función que tiene R para generar datos normales. Entonces esto me parece útil si ustedes lo quieren simular, comenzar a simular datos en su investigación o para hacer gráficas. Por eso lo hice. De nuevo, entonces en rnorm el primer número es el número, es la cantidad de números que ustedes quieren generar. Entonces utilizamos 1000 números con una media de 0. Bueno, entonces si ustedes ven, estiman la media de ese número. De hecho, ahí ven mejor. Entonces, si utilizamos la función para estimar la media, vemos que el número es cercano a 0. No es perfectamente 0, pero pues está alrededor de 0. Mientras más incrementamos este número, el número sea más grande, cuando simulamos los datos, la media va a ser más cercana a 0. Bueno, entonces recuerden que podemos utilizar otros comandos como head si queremos ver las primeras 6 columnas. Si ustedes lo que quieren ver es el final del archivo, pueden utilizar tail y de nuevo data one. Y entonces con esto simplemente tail es de cola, entonces van a ver los últimos 6 elementos de su archivo. Y con str van a ver la estructura de los datos. Entonces básicamente con esta estructura ustedes ven que tenemos dos variables, que es location, una columna que es location y la otra que son los valores que simulamos. Entonces la forma más fácil de hacer las gráficas, y vamos a comenzar con histogramas, es usando la función básica de R, que es hist, de histograma. Entonces ustedes ven que es bastante sencillo el histograma que generamos.
Pero si ustedes le van a enviar esto a su jefe, pues tal vez él no le va a gustar mucho porque no tiene nombre, no tiene título la gráfica. Acá sale el nombre como si estuvieran utilizándolo en lenguaje de R. Entonces, por eso pueden comenzar a ponerlo más bonito. Entonces, en Artbase pueden utilizar breaks para saber cuántos números de columnas quieren como partir los histogramas. Pueden comenzar, es más fácil si lo corro primero y se los muestro. Pueden cambiarle el color. Entonces, en la página del taller tenemos un archivo que se llama Más colores. Ustedes simplemente van a dar clic ahí y les sale todos los nombres de los colores que hay. Yo prefiero, son preferencias personales, yo prefiero utilizar el nombre del color que el código, porque el código como que no me dice a mí nada, entonces yo por eso escribo simplemente los nombres. Con main ustedes le ponen el título de la gráfica, con XLab le ponen los valores. Y acá era lo que preguntaba, por ejemplo, una pregunta que hizo John y Viviana respondió, pues sí, para ponerle el nombre del eje X es XLab, para ponerle el nombre del eje Y, pues va a ser YLab. Entonces, eso es bueno porque como es un lenguaje, digamos que tiene esa consistencia. Entonces, con esto, ustedes ya tienen este gráfico que está más bonito, más presentable, y como la distribución es normal, pues básicamente no debería influir mucho el número de como pedacitos que vamos a dividir el histograma. Entonces ahí ya tenemos un histograma bastante básico con Artbase. Y para utilizar ggplot para hacer básicamente lo mismo, entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar ggplot. Y para cargar ggplot podemos usar tidyverse, porque en tidyverse está ggplot, entonces ggplot hace parte de tidyverse y vamos a utilizar otros como dplyr, ¿se acuerdan? Si recuerdan, utilizamos otros elementos como dplyr, que es otro paquete de R para manipular los datos. Entonces, como dplyr y ggplot está en tidyverse, pues solo carguen ese y ya. Creo que son como 5 o 6 paquetes que están dentro de tidyverse. Entonces, vamos a utilizar los mismos datos que ya... ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Todo está corriendo normal? Listo. Entonces, otra vez vemos los datos. A mí me gusta siempre ver los datos antes de graficarlos para estar seguro que sí estoy usando la base de datos que quiero. Y en ggplot, a diferencia de Artbase, que en Artbase simplemente necesitamos poner la función porque Artbase es básicamente todo está integrado en R. Entonces necesitamos llamar ggplot, porque necesitamos decirle que queremos utilizar la herramienta ggplot. Entonces acá es que comenzamos a recordar lo que vimos en la introducción a R, que vamos a utilizar el piping. Entonces recuerden que este símbolo lo que significa es que todo lo que está a la izquierda se lo voy a pasar a la derecha. Entonces, primero voy a tomar los datos que quiero graficar, que es data1. Después, y eso es la traducción como literal sería de este piping, y acuérdense que simplemente es para hacer más fácil la lectura del código. Entonces, después de tomar esa base de datos, voy a usar ggplot para graficar. Y en los aesthetics es donde pongo qué es lo que quiero graficar. Entonces, como es un histograma y el histograma tiene los datos en X, entonces voy a decir que X es igual a value. ¿Y por qué value? Porque la columna que quiero poner, donde están los valores de mis datos, se llama value. Entonces, simplemente X es igual a esa columna. Y la forma más fácil de hacer la gráfica, la más básica que va a sacar ggplot, que es muy fea, es simplemente utilizar la base de datos y geom histogram. Y ya tenemos un histograma. No es muy bonito, pero ya tenemos un histograma. Entonces, después queremos mejorarlo. Y para mejorarlo, de nuevo voy a siempre
A ustedes les puede parecer horrible, a mí me gusta este color, entonces pues eso es muchas preferencias personales. Yo lo estoy mejorando, ojalá a ustedes les parezca que es igual, pero entonces hago lo mismo. Entonces tomo la base de datos, utilizo ggplot, le digo que me lo grafique en el eje X, utilizo la función geom-histogram porque voy a hacer un histograma y en esa función es donde voy a modificar algunas cosas para incrementarle la bonitez a la gráfica. Entonces, quiero que la gráfica tenga un color específico. Entonces, dentro de la función geom-histogram, le voy a poner cuál es el color que quiero. También le puedo modificar cuáles son las líneas que dividen cada una de las columnitas del histograma. Entonces especifico también el color. Alfa, como Viviana lo mencionaba, es la intensidad del color. Entonces, mientras más cercano a cero es más transparentoso, más blanco, más leve el color. Y beans, acá es como un poquito confuso porque en RBase utilizamos breaks, pero en ggplot utilizamos beans. Entonces, es muy común que a veces uno está pensando en hacer una gráfica y utiliza comandos o funciones de RBase en ggplot y no van a funcionar, porque ggplot es una cosa y RBase es otra cosa. Entonces, simplemente como para que recuerden eso. Entonces, para separar acá por diferentes columnas es con beans. Y el tema es el tema que va acá al fondo. Entonces, si ustedes lo corren sin el tema, igual él les funciona. Y de nuevo, eso es solo con la preferencia que ustedes tengan. Este es el tema por defecto, que es ese gris con rayitas blancas. Muchas veces para artículos, dime, ¿pregunta? Ok. Para artículos, muchas veces ese no es el mejor. Pero entonces ustedes pueden jugar con ese tema de fondo que ustedes quieran y simplemente les cambia el fondo. Para cambiarle los ejes, entonces es xlab, si queremos el eje X, y ylab si queremos el eje Y. Bueno, entonces como ven, es simplemente la función es básica, es tomar el nombre, decirle a ggplot en qué eje queremos graficar y el geom que queremos usar. Y así ya tenemos este histograma. Ahora lo que vamos a hacer... Les quería decir que donde era en Geom Instagram, Paulo utilizó beans. Y se acuerdan que yo les había mostrado beanwidth. Entonces también hay dos funciones diferentes para controlar el número de beans, el número de ventanas. Entonces una es con esa que Pablo acaba de mostrar y con esa le doy el número de beans. Quiero 50 cuadritos y con beanwidth básicamente estoy controlando lo mismo, pero le estoy diciendo de qué ancho quiero. Entonces si el ancho es más pequeñito, hay más. ¿Sí? Entonces son dos funciones que puedo utilizar la una o la otra. Entonces ahí pueden ver cuáles funcionan. La una debe sobreescribir la otra, supongo, porque está diciendo lo mismo, solo que una le dice cuántos beans y la otra te dice cuál es el ancho de la columnita. Y ya que Vivi menciona eso, por ejemplo, si ustedes quieren seguir poniéndole cosas a este histograma, entonces ustedes simplemente le dan coma a los parámetros que llevan y le dan tab y miren que les saca una ayuda. Todas estas cositas son las posibles, muchas de las posibles opciones que ustedes pueden seguir rellenando o usando. Entonces digamos que esto es una ayuda rápida que tiene RStudio, de hecho, con cualquier cosa que ustedes están utilizando. Bueno. Y ahora lo que quiero es que salió bonito con un data frame de una columna con una variable y un valor. Pero entonces ahora hagamos lo mismo, pero simulemos dos variables. Entonces vamos ahora a tener 1000 datos que van a venir de Colombia y 1000 datos que van a venir de Perú. Entonces ya si chequeamos,
los datos, miren que en la cola tenemos datos de Perú y simplemente para chequear las dimensiones, entonces todas estas son funciones que ustedes pueden utilizar para chequear los datos que ustedes están utilizando. Entonces, las dimensiones debería ser 2000 filas por 2 columnas, porque tenemos 1000 datos de Colombia, 1000 datos de Perú y tenemos dos columnas. ¿Listo? Entonces ya chequeamos que las dimensiones sí son las que estoy esperando. Entonces al parecer mis datos están bien y podemos hacer un histograma con esos dos, que son dos países, la información que viene de dos países, y las podemos combinar en la misma gráfica. Entonces, para combinar en la misma gráfica, en el primer histograma que utilizamos, en los aesthetics simplemente le dije que nos graficara, le dije cuál iba a ser el valor, la columna con los valores para graficarlos. Y después manualmente le puse el color en el Geom histogram. Entonces, eso fue lo que hice cuando solo tengo una variable o un país en este ejemplo. Cuando tengo más de una variable en la misma columna, puedo utilizar ese fill, que es lo que le estoy diciendo, relléneme de color algo, por location, que es la columna que tiene la información de mis países. Entonces, en esa columna tengo Colombia y tengo Perú. Entonces, quiero que cada una de esos países tenga un color diferente. Entonces, por eso le pongo el fill acá en Aesthetics. Y después en Geom Histogram, de nuevo, este es el color de las, acá no le varié nada, pero lo que le adicioné fue esta parte. Entonces, esta es una forma, siempre hay muchas, esta es una forma de setear manualmente los colores que quiero para las dos variables que tengo acá, que es Colombia y Perú. Entonces, estoy haciendo un vector con dos colores, que es oro y Fire Brick One. Entonces, esto es como un rojo. Y entonces ahí ya tengo los dos histogramas en el mismo gráfico. En la anterior no le puse nombre y es algo que una gráfica siempre debe tener, el nombre. Entonces en ggplot, para poner el título, es ggtitle y entre comillas lo que quieran ponerle. Y si ustedes le quitan esta línea de acá, imprimen, de nuevo, esas todas son opciones, entonces él le va a servir sin la mayoría de estas opciones, pero como ustedes ven por defecto, el nombre está en la esquina superior izquierda. Entonces, si ustedes quieren centrar esa gráfica, deben ponerle esta función que es el tema y acá con plot title le van a ajustarlo a 0.5, o sea, justo en la mitad del título. Y así tienen esta gráfica, dos histogramas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todos van conmigo? ¿Todos está corriendo el código? Listo. Entonces, esos son los histogramas, que es bastante común, pero otra forma que tal vez les parezca bonita es la densidad. Entonces, para densidad usemos el mismo set de datos y acá la diferencia es que en lugar de ser geom histogram, van a utilizar geom density. Y de nuevo, esta es la forma más básica que ustedes pueden usar. Entonces, simplemente toman la base de datos que ustedes quieren, después llaman a ggplot y le dicen qué es lo que van a poner en el eje X. Entonces, ya con eso van a graficar algo. Y después le dan el geom que quieren. Entonces, quieren hacer una densidad, le ponen geom density. Y acá le ponen el color el cual lo quieren rellenar. Y a diferencia del histograma, que el color, la función color les ponía como las casillas, cada bin que ustedes tenían, acá le pone como la línea, ¿cómo se dice eso? La línea, bueno, la línea fuera de la densidad. Y alfa siempre sirve igual. Bueno, si ustedes quieren mejorar la gráfica, simplemente lo bueno es que ya con estos comandos ya ustedes tienen lo básico. Y después es cuestión de sentarse
tomarle tiempo y mirar cómo la quieren mejorar. Entonces ahí aún está trabajando. Mm. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué no imprimió? Sí se demora un poquito, pero sale. A mí ya me salió. Sí, no sé por qué no. Debe haber algo en el código que le puse que no sea muy eficiente. Ah, ya apareció y se fue. Está lento. Ah, es esta. Ujú. Sí. Entonces, vean que con estas flechitas, ustedes pueden irse a la gráfica anterior o a la gráfica, pueden moverse entre gráficas, si quieren. Y algo está pasando con esta. One. Simplemente quitémosle entonces algunas de density of alpha. A todos ya el único con el problema soy yo. ¿Ya les apareció en la pantalla? Y a mí ya me aparece. Ok. Sí, no sé por qué no me sale, pero debería de salir porque... ¿Será en el Geom Label? Bueno, pero ya asumo que si no, que ya lo tienen. Bueno. Gustavo pregunta cuántos... creo que la densidad le da más información en cuanto a la distribución de los datos, pero yo creería que serían como casi que lo mismo. El problema es que, qué pena, para que todos estén en contexto, Gustavo pregunta que cuándo es aconsejable usar histograma o densidad. Y pues son bastante parecidos, pero la densidad creo yo no tiene el problema que tiene los histogramas, que depende de cuál es el tamaño de los bins. Como Viviana mostró, si usted pone poquitos bins, entonces puede que la distribución sea normal, pero cuando pone muchos bins va a ser una distribución más como binomial. Con la frecuencia no se va a ver, la frecuencia se va a ver más claro esa diferencia, pero en la mayoría de los casos yo creo que son lo mismo. Bueno, parecidos, no lo mismo, parecidos. ¿Listo? Entonces, ahora, entonces, no sé por qué esta creo que a todos les salió, no sé por qué tuve problemas para que me apareciera en la pantalla, pero ahora si ustedes se van en la línea 135 y ejecutan ese código, ustedes ven que ya simplemente ejecutando eso ya tenemos lo mismo que veíamos con los histogramas. Entonces es la densidad de Colombia y la densidad de Perú. ¿Y por qué nos los saca así de fácil como las dos gráficas? Es porque le estoy diciendo que me los coloree por localidad. Si yo le quito esto y no le digo que me lo coloree por localidad, él me va a botar la misma distribución, pero nosotros no sabemos qué es qué, porque simplemente me está tomando todos los valores los valores de la columna value. Entonces, para
chequear, pues poder diferenciarlo. Simplemente no lo digo que no lo grabé por localidad. Bueno, y ahora lo que quiero hacer con esto, creo que Viviana no les mencionó esto en la anterior presentación, pero una forma, digamos que eficiente para que no siempre nos esté imprimiendo en la pantalla la gráfica cuando no queremos que nos lo imprima, es almacenar la gráfica, darle un nombre a la gráfica. Entonces acá le doy el nombre P1 y ustedes ven que si la ejecuto el comando con P1, o asignándole la gráfica P1, él no me va a imprimir nada. Para imprimirla, tengo que ejecutar P1. Entonces llamo P1 y ahí sí me la debe de imprimir. Entonces acá es un histograma básico y lo voy a comparar con una densidad que otra vez está poniendo problema para imprimir. Voy a quitarle, de pronto es por los labels que me está poniendo problema. Ya imprimió. Se está demorando mucho. De pronto el dataset es muy grande, ¿no? No, pero 2000 datos no. No. Pero lo importante es que imprime. Y entonces ya tenemos los dos, P1 y P2, que son un histograma y un gráfica de densidad. Entonces acá vamos a utilizar este librería que se llama Grid Extra. Recuerden que si no la tienen instalada, simplemente utilicen este comando. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada. Install packages y le dan grid extra entre comillas y con eso lo pueden instalar. Entonces yo utilizo ese paquete es para, bueno, y esto es importante, es porque quiero poner, ya que Gustavo lo dijo, quiero comparar los histogramas con la densidad a ver cuál es la diferencia. Entonces, en ArcBase yo puedo utilizar este par, si ustedes recuerdan la clase, bueno, en alguna de las clases hablamos de este comando que es, utiliza la función par de ArcBase en frow y acá ponemos el número de filas y el número de columnas que queremos tener en esa gráfica. Pero estamos trabajando en ggplot en este ejemplo, no estamos trabajando en ArcBase. Entonces, si utilizamos ese comando, no nos va a servir, pero el que es básicamente lo mismo en ggplot es este grid arrange. Entonces, acá llamo a la función, escribo las gráficas que quiero combinar y acá puedo poner el número de filas o de columnas o de filas y columnas que quiero. Entonces, si hago esto, y de nuevo se está demorando porque la gráfica de densidad está muy lenta. De hecho, lo voy a cambiar porque yo creo que simplemente era los datos. Ahí les puse en el chat un capítulo, perdón. Ahí ya funcionó. No, Les puse un capítulo del libro de Daravis. Ahí comparan más cosas de ventajas y desventajas de histogramas versus density plots. Ahí es como chévere cosas para considerar porque también el density plot es como en general mejor para cuando tenemos más datos, pero también tiene unas desventajas que ahí pueden mirar. Y es que también se le puede cambiar el bandwidth como para que se muestre más fina la distribución o no, igual que el histograma. Pero sí, según lo que veo en general, es mejor para cuando tenemos muchos datos. Pero ahí pueden ver un poquito más. Ese libro está chévere, el que les envié ahí. Listo. Entonces, ya ahora sí les cambié. Lo que le estaba poniendo, estaba haciendo tan lento, era una Geom Labs que utilizaba para ponerle como las etiqueticas bonitas. Se las voy a quitar porque estaba molestando. Pero entonces ya se utilizó este grid arrange, ya pueden ver que sí puedo separar puedo poner lo mismo, las gráficas, juntarlos en el mismo plot, lo cual es chévere. Y puedo hacer lo mismo para
con columnas. Entonces simplemente recuerden que a veces es por lógica. Entonces si en row, que es para filas, me da el número de filas, pues en col me debería dar el número de columnas. Entonces si ustedes hacen esto, ya les imprime las cuatro filas o las 4 gráficas que ustedes quieren hacer. Acá solo pues estoy poniendo 2 veces la misma porque solo tenemos 2 gráficas, pero el punto es que pueden combinar muchas gráficas muy fácilmente. Entonces para eso pueden utilizar ese paquetico que está ahí. Entonces ahora compliquémonos la vida un poquito más y creemos otro set de datos que se va a llamar Data Tree. Y ahí vamos a tener información de Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos y Brasil. Entonces acá vamos a cambiar un poquito la simulación porque además de utilizar el comando que estábamos utilizando en las otras 2 bases de datos, que era generar números aleatorios con un tamaño de muestra 100 y una desviación estándar 10, aquí vamos a agregar este 1 2.100, que lo aprendimos también en la introducción. Si ustedes imprimen solo eso, van a generar 100 números, que va a ser de 1 a 100. Entonces, como vamos a hacer algunas correlaciones y otras cositas, entonces lo que queremos hacer es tener datos de 1 a 100, pero además de eso, sumarle una variable random, aleatoria. Entonces, para que no todos los números sean iguales, porque si cogiera y generara números de 1 a 100, todos estos números, pues la correlación va a ser 1. Y si utilizo solo esta parte de acá, no va a haber ninguna correlación porque van a ser datos totalmente aleatorios. Entonces quiero generar simplemente números que me vayan a hacer una correlación para que las tablas de correlaciones que voy a explicar más adelante sean más bonitas. Entonces, por eso pongo los números fijos y le sumo esta parte que es aleatoria. Bueno, y acá lo hice al revés, porque quiero que también tengamos correlaciones negativas, simplemente para que ustedes vean cómo se van las correlaciones. Entonces, como lo quiero al revés, en lugar de 1 a 100, pues ahí me fui de 100 a 1 y le sumé la parte aleatoria. ¿Listo? Entonces hago eso y imprimo la cabeza de los datos y la cabeza de los datos, sí, pues la parte de arriba de los datos. Entonces ustedes ven que ahora tengo un archivo, chequeo las dimensiones de ese archivo. Ustedes ven que tengo 5 columnas con 100 filas. Entonces cada país tiene una columna y entonces ya vamos a utilizar ese set de datos para hacer nuestras gráficas. Entonces acá, y esto era algo que tenía relación con una pregunta que hacía John de lo de las densidades, por eso me medio acordé, porque esta también. Los geom label, no sé por qué está como pesado ese geom, pero es el que está poniendo el problema y por eso está demorando. Entonces, mire, John, por ejemplo, acá estamos utilizando el de density, pero quiero hacer como un espejo, uno que me quede arriba y otro que me quede abajo. Entonces simplemente puedo utilizar esa, no sé si es una función como tal, pero si quiero que uno sea negativo, entonces simplemente adiciono este negativo antes del 2 puntos density. Entonces él me va a poner todos los variables en el eje X, pero entonces me le cambia el símbolo a la variable que está utilizando en Y. ¿Sí me hago entender? Gustavo, si tiene error de ggplot es porque no tiene ggplot cargado. Y se trabó R, es que está un poquito pesado, sí. Sí, quitémosle lo de los labels, porque esto, que es este simbolito acá que sale Colombia, Argentina, que se ve bonito, es por lo cual está quedando pesado. No debería, pero es por lo cual seguramente está buscando como la coordenada y por eso es que se traba. Entonces simplemente quítenle esa línea
Y ya debería de funcionarles. Más fácil, más rápido. Por esta parte. Ah, sí, se les está quedando Sí, sí, les está quedando, de pronto será reiniciarlo y si está como congelado, si tiene alguna forma de hacer como el forzarlo a que se cierre, que no me acuerdo cómo es cómo es que no hacía Windows, como control, era algo con escape. Controlar. Control, escape. Ajá. Y quítenle esta fila que yo tenía, esto de Geom Labels, quítenselo porque está pesado y por eso se está poniéndoles problema. Ya si le quitamos eso, solo esa parte, ya corre mucho más rápido. Bueno. Dale control al Skype, Valentina, y yo creo que y ahí le das que lo forzas a que se cierre y lo vuelves a abrir. Estamos probando la memoria de los computadores. Bueno. Es que creo que de pronto ese GN Label es como más pesado que lo que utilizamos, que los otros ejemplos de lo que hemos utilizado. Sí. De pronto es mejor, por ejemplo, Lead Position, que tenemos en otros ejemplos antes en el tema, para organizar la posición en lugar de ese. Bueno, ustedes ahí ya van viendo. Sí. Sí, por lo pronto quítenlo, pero es una opción. Tal vez no, al parecer no es la mejor opción, porque con 2000 datos eso es una base de datos muy pequeña como para que ponga problemas. Sí. Y no sé por qué. Pero listo, todos están conmigo en la línea 194. Hasta ahí tienen este plot que ya estamos viendo. ¿Sí? Ok. Listo, entonces hasta ahí vamos con lo de densidad. Después en lo de dispersión, que fueron o los scatter plots, que fue muchos de los que vimos. Entonces, lo que quiero hacer acá, y acá tal vez Viviana me va a regañar porque la gráfica que vamos a sacar no es la mejor o que tenga un sentido. Ninguno de estos datos fueron creados con ningún sentido biológico, simplemente es para que ustedes vean cómo se hacen las gráficas. Bueno, entonces lo que queremos hacer acá, y de nuevo es para que ustedes practiquen en generar datos, vamos a crear un vector y este vector va a tener los años de entre 2018 y 2021 y vamos, esta función rep lo que hace es repetir lo que yo le ponga acá el número de veces que yo quiero. Entonces, como vamos a utilizar la base de datos Data Tree, entonces esa base de datos tiene 100 filas y básicamente yo quiero generar una nueva columna. Entonces, quiero generar los años de 2018 a 2021 y que se me repita eso 25 veces, porque 4 por 25 generalmente es 100. Entonces ahí ya voy a tener un vector con el mismo número de filas de este set de datos. Entonces corro eso. Length es una forma de chequear cuántos datos tiene un vector, porque si ustedes tratan de utilizar las dimensiones, length no debe tener dimensiones. Este vector, un vector no tiene dimensiones porque simplemente es una fila o una columna. Entonces, por eso ustedes chequen las dimensiones, se le va a salir que no tiene dimensiones. Entonces, recuerden, para chequear cuántos elementos tiene un vector, tienen que utilizar es length de longitud. Y
de nuevo, pues chequeamos que con el data tree tiene 100 filas, 5 columnas. Y ahora queremos estos los datos que tenemos del el set de datos 3. Entonces tenemos 5 columnas y ya. Entonces yo quiero meterle esta columna de años que generé a una columna nueva. Y una forma para hacer eso es llamar el set de datos que es data tree. Recuerden que con este símbolo de pesos es cuando voy a llamar una columna en un data frame. Entonces, si yo le doy tab, él me saca todas las columnas que tiene ese data set, que es Colombia, bueno, todos los países que creamos. Pero yo quiero crear una nueva. Entonces, acá una forma de crear una nueva es poniéndole el año que yo quiera. Si ustedes imprimen esto, no le va a imprimir nada porque eso no existe, pero yo voy a hacer que exista. Entonces, para hacer eso, le voy a asignar a esa nueva columna que aún no existe el vector que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen eso y ahora miran el set de datos 3, ya ven que la columna está adicionada al final de su base de datos. ¿Listo? Y la estructura de esto, todos son numéricos y como estos son años sin comas, sin puntos, sin decimales, entonces es un entero, son números enteros. Entonces tengo un data frame que tiene 5 columnas numéricas y uno de números enteros. Entonces, para hacer una tabla de dispersión o de scatter plot, simplemente necesito utilizar la función de rbase que es plot. Y lo que quiero poner en el eje X y lo que quiero poner en el eje Y. Entonces es bastante fácil, pero la gráfica es bastante fea también. Entonces, si quiero utilizar ggplot, entonces llamo ggplot. Esto es otra forma en las gráficas que habíamos hecho antes. Habíamos hecho esto, que tomábamos primero el set de datos y después utilizábamos el piping y lo graficábamos, pero otra forma es simplemente poner el set de datos aquí. Entonces el primer elemento es el data frame, es los datos que queremos utilizar. Si utilizamos el piping antes, pues no tenemos que hacer eso, pero simplemente estoy tratando de mostrar, mi intención no es confundirlos, sino simplemente mostrarles que hay diferentes formas de hacerlos y no necesariamente están bien o mal, simplemente son diferentes. Entonces llamamos ggplot, esta es la base de datos que queremos utilizar y esto es repetitivo, como yo. Entonces es la base de datos que queremos utilizar. En aesthetics queremos qué queremos en X, qué queremos en Y. Y acá queremos que nos ponga color por cada uno de los años que estamos utilizando. Listo, entonces esos son como los parámetros básicos que le estamos diciendo a lo que queremos graficar. Todavía no sabemos cómo lo vamos a graficar, pero lo que queremos graficar siempre está en Aesthetics. Y después le decimos qué tipo de gráfica queremos. Entonces, si es point, es porque queremos los puntos. Y este size es simplemente el tamaño de los puntos. Mientras más grande, pues más grande va a ser el punto. Y le ponemos el theme, que es Classic. Recuerden que este no es necesario que lo pongan. Es simplemente porque el por default es el gris, que generalmente no es que sea muy bonito. Entonces, acá tienen esta gráfica. Y como ven, esta gráfica sí me cambia el color de los años, pero no es un cambio es como un cambio continuo. Y él lo está haciendo continuo, ggplot lo está haciendo continuo, porque es una columna que tiene números integral. No es una columna numérica, pero es una columna de enteros, porque tengo años. Y yo no quiero eso porque yo quiero que me trate cada año. En teoría, en mi investigación, bastante mal hecha, quiero que me traten los años como factores, entonces que me divida como categorías. Entonces, para hacer eso, recordemos que puedo obligar a R a que me trate algo como un factor con as factor.
Entonces, si yo utilizo asFactor de la columna que quiera, entonces acá digo que me transforme esta columna, que es donde tengo los años, y que me los trate como factor. Y si chequeo la estructura de este archivo, ahora veo que los años es un factor, ya no es un número entero. Y si utilizo exactamente el mismo código que utilicé anteriormente, sin cambiarle nada, ya utiliza esa columna, los diferentes factores que tengo en año, y ya me va a poner 4 colores diferentes. Entonces acá es más fácil ver que tengo 4 cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, eso es importante, por eso siempre es importante chequear lo que ustedes están dibujando, porque en la anterior gráfica me estaba dibujando lo que yo quería separar como una variable continua, por así decirlo. Entonces me estaba dando variaciones de color azul, pero yo quería era colores diferentes. Y si ustedes quieren además agregarle una regresión lineal, entonces es bastante sencillo. Utilizan el mismo comando que le estábamos dando, pero además de eso van a usar esta función que es StatSmooth y el método de regresión que es el LM. Si ustedes quieren chequear qué es LM, es lo más regresión lineal más básica en R. Entonces, si ustedes le dan LM, pues acá les sale toda la información de los modelos, pero pues sí, si tienen curiosidad. Pero entonces, si ustedes solo incluyen esa cadena, esa fila de comando, él les va a hacer una regresión lineal por cada uno de sus factores. Entonces tenemos 4 factores y como en esta gráfica es horrible, pero de nuevo, el objetivo simplemente es que ustedes vean lo fácil que es hacer regresiones lineales o mostrar las regresiones lineales en este tipo de gráficas. Entonces, no se ve claramente lo que la tipo de regresión de todos los datos, y para eso la forma más fácil que podríamos utilizar es simplemente dividir esta gráfica entre cada año. Y para dividir esta gráfica, esto Viviana lo mostraba en la presentación que hizo, es simplemente utilizar Facet Grid por la categoría que quiero usar para dividir. Entonces utilizo el mismo comando, pero además de eso le sumo esa última línea de comando. Entonces vamos a tener una gráfica, un scatterplot con la regresión lineal por año. Entonces es mucho más fácil verla. Bueno, y los ejes ustedes ven que me está conservando lo mismo. Entonces tengo Perú en el eje Y y Colombia en el eje X. Y es mucho más fácil de ver. Entonces, Ahí yo les quería, cuando yo les mostré fue Facet Wrap, que generalmente se utiliza para una variable, pero Facet Grid, como lo utilizó aquí Pablo, ahí veo que también la puedo utilizar para una variable, pero lo que uno puede hacer es en lugar de ese puntico también le puede poner otro nombre de otra variable, entonces te permite utilizar 2 y te hace una cuadrícula de más cuadritos por las 2 variables, ¿sí? Son parecidas y pues parece que pueden utilizar cualquiera de las 2 para una variable. ok. Y bueno, entonces ya vimos varios tipos de gráficas: histogramas, densidad, distribución. Pero ahora, ¿qué tal si los queremos combinar? Entonces, para combinarlos podemos utilizar esta librería que se llama ggExtra. De nuevo, recuerden que si no la tienen instalada, la tienen que instalar. Y vamos a utilizar el mismo set de datos. Y para hacer esta gráfica, simplemente necesitamos graficar el p-value. Entonces, el p-value, vamos a hacer esta regresión entre Perú y Brasil. Son 2 variables que acá tienen una correlación negativa y les pusimos la regresión lineal. Nada raro, ya lo hicimos. Simplemente estoy tomando 2 datos diferentes. Pero ahora quiero ponerle más gráficas a esta gráfica. Quiero tener 3 gráficas. Quiero ponerle los bordes, histogramas, densidad, lo que queramos. Entonces acá llamamos ggMarginal, es una función de ggExtra.
Entonces, por eso tenemos que cargar esa librería. Entonces, con ggmarginal lo que le vamos a decir es, utilice la gráfica P, y por eso se la asignamos antes, por eso es necesario crear esta primero. Y grafíqueme un histograma. Entonces, como le estoy diciendo que me tome P, él va a tomar la información que yo puse en X y en Y en la gráfica P. Entonces va a tomar la información de Perú en el eje X y la información de Y en el eje, de Brasil en el eje Y. Y acá están los X params y Y params, y es básicamente lo que ya hemos visto de bins, cómo voy a subdividir el histograma, qué color quiero poner en el histograma y el alfa. Entonces, si ustedes hacen este P1 y imprimen el P1, entonces ya tienen esta gráfica donde tienen la P y le adicionaron los marginals, que son los márgenes, los histogramas que seleccionaron. Bueno, entonces ahí ya tienen 3 gráficas en una. Y lo chévere de este paquete es que pueden hacer lo mismo con la densidad, exactamente lo mismo, simplemente le cambian en lugar de histogram density, lo imprimen. Recuerden, tienen que primero crear la gráfica que va a ser como la base, que es P en este caso. Y si queremos densidad, entonces imprime la densidad. Ahí sí están viendo la gráfica completa, porque yo tengo la cara de ustedes en la gráfica, ¿no? Sí. Okay. Y si lo quieren hacer con boxplot, que todavía no hemos hecho boxplot, pero los vamos a hacer, entonces hacen exactamente lo mismo, pero le ponen boxplot y ya les imprime el boxplot. Entonces es una forma bastante práctica de ver los datos y pues muchas veces da más información. Y recuerden que con este Grid Arrange, que es de GG Extra, creo que es la librería, pueden juntarlas todas en la misma gráfica. Entonces simplemente lo imprimen y ya quedan las 3 gráficas, que cada uno tiene 3 gráficas dentro de cada una en la misma gráfica. Entonces este Grid Arrange es súper útil cuando quieren combinar las gráficas. ¿Cómo va, Ana Valentina? ¿Le volvió a abrir R? Tuve que hacerlo del administrador y volver a abrir el archivo. Bueno, sí, nos vamos dando cuenta. Al final les voy a compartir. Bueno, ustedes ya tienen el libro que está en el taller de introducción a R. Ahora les voy a mostrar, pero ahí les recomiendo como que está bien explicado cómo funcionan las leyendas, las escalas, si alguna vez se confunden, porque por default él te pone leyendas, ¿cierto? Y eso va de acuerdo al geom que utilicemos, si el geom point o lo que sea. Entonces recuerden que tiene ese libro como recurso. ¿Cuánto nos falta? ¿Será que tomamos? Ah, no, ya no tenemos tiempo de 5 minutos, ¿cierto? Ya casi acabas. Eso no. No, ya vamos a acabar, se los prometo. No, solo les quería preguntar para ver cómo están, para que se estiren un poquito. Se pueden estirar antes de la foto, pueden estirarse en todo lo que quieran. Recuerden, la foto no la vamos a tomar, si no, no les llegarán certificados. La foto es primordial para los certificados. Tiene el certificado de la foto. La foto que va a salir va a ir en el certificado. Entonces, bueno, pero entonces ya casi no los quiero aburrir, pero es que quiero mostrarles como con esto ustedes pueden ir modificando y queremos es que esto les sirva de base para que ustedes realmente sigan utilizando R. Lo que no queremos es que ustedes dejen solo tomen este curso y no vuelvan a utilizar R. ¿Listo? Entonces por eso como que estamos tratando de esforzarnos de dejarles el código ahí. Listo, entonces si lo que queremos, bueno, los datos que tenemos ahora están organizados por filas y en 5 columnas y en filas, pero muchas veces ese no es el mejor formato para guardar los archivos, porque muchas veces queremos una sola fila que contenga toda la información, en este caso de los países, para que sea más fácil. Entonces, para eso utilizamos esta función getter, que es de dplyr, me parece, del paquete dplyr, que ya está cargado en tidyverse.
y queremos pasarlo, está digamos que ancho y queremos pasarlo ahora a que sea largo. Entonces, si hacemos esto, vamos a terminar con este archivo de... con este archivo. Entonces pasamos de este archivo que era bastante ancho, con 5 columnas, a este archivo que solo tiene 3 columnas. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Simplemente ponemos la key, que es el nombre de la nueva columna que queremos formar. Entonces le pusimos location, porque es esta nueva columna que queremos formar. El valor es el nombre de la nueva columna que queremos formar y que nos rellene con los valores que tenemos en este set de datos. Y no queremos que nos incluya o que nos trate de organizar el año, porque el año queremos que lo mantenga constante. Entonces por eso acá le pongo menos año. Entonces lo que va a hacer es organizarme este set de datos, como ustedes ven acá. Entonces Colombia tiene acá en el año 2018 menos 22, entonces me pone el 2018 acá, Colombia, que es el nombre de la fila, y el valor que tiene acá. Y así hace con todos los datos que tenemos en el set. Bueno, entonces simplemente pasarlo de lo gordo a lo largo. Entonces esa función es bastante útil. Y si no le está saliendo a Gustavo el piping, es porque no tiene tidyverse cargado, porque el piping solo sirve cuando tidyverse utiliza C++, de hecho, para utilizar ese comandito. Entonces, si no le sale ese piping, es porque no está tidyverse cargado. Porque eso es tidyverse. Si carga tidyverse, está deployed. Entonces, trate de cargar tidyverse y si no le carga, entonces instálelo y le debería de funcionar. Listo. Entonces, ahora que ya transformé los datos, puedo usar los boxplot. Entonces, este es el mismo formato de siempre. Primero, llamo al archivo que quiero utilizar. Segundo, llamo ggplot, que es el que quiero, el paquete que quiero utilizar para hacer las gráficas. Quiero que en el eje X me salga las locations, que son los países que estoy utilizando. Entonces, para eso le tengo que decir que en el eje X va a ir todo lo que está en esta columna de locations y en el eje Y quiero que me salga lo que están, los valores que están en value. ¿Listo? Y quiero que me lo rellene por locations. Entonces ahí me pone los colores por defecto que tiene boxplot. Después, ¿qué gráfica quiero hacer? Quiero hacer un boxplot, entonces simplemente geom boxplot y acá le cambié la etiqueta al eje X. Si yo quiero organizarlos en un orden específico, lo puedo hacer y para eso también necesito hacer uso de los factores. Entonces, como ustedes ven, yo sé que esta parte fue súper aburrida para ustedes, lo de qué es factor, la estructura, pero es útil y acá ustedes ven que realmente lo pueden utilizar para hacer cosas chéveres. Entonces, el orden que nos salió es el orden alfabético, que es Argentina, Brasil, Colombia, Perú y... Ah, no, de hecho ese no fue el que nos salió. Ajá. Y yo no sé por qué yo hice lo que en el mismo orden. Si ustedes quieren cambiar el orden, por ejemplo, quieren que Brasil no esté de segundo, sino que esté segundo Estados Unidos. Entonces, él lo organiza en orden alfabético, pero no siempre es porque ustedes no quieren que siempre se los organice así. Entonces, para eso, ustedes quieren transformar la columna de locations, que son los países, que sean un factor y ese factor va a tener unos niveles. Entonces, en ese nivel es que les va a graficar los datos. Entonces, si ustedes hacen esto,
y vuelven a correr y miran la estructura de los datos, entonces ustedes ya van a ver que location es un factor con 5 niveles. Y esos niveles es el orden que ustedes le pusieron en este vector. Bueno, y si ustedes hacen la gráfica, ahora ve que Estados Unidos está de segundo. Entonces es una forma para cambiar el orden de las gráficas que ustedes quieren hacer. Y esta debería ser una gráfica un poquito más bonita. Y de nuevo, ya como el archivo tiene niveles, entonces ya sale el mismo orden con los niveles que ustedes pusieron. Y algo que les quería mostrar que me parece chévere es, bueno, ahora qué pasa si ustedes le quieren poner puntos. Para ponerles puntos, de hecho Viviana ya les mostró esto, simplemente tienen que utilizar GeoMJader y entonces ya le agregan al mismo plot, le agregan los puntos. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren ponerle además de eso el violin plot? Entonces utilizan violin plot, Jitter y boxplot. Entonces, como ustedes ven, ustedes pueden comenzar a asumir cada geom como quieran. Entonces acá hacen el violin plot, después hacen geom Jitter, después hacen geom boxplot. Temas hay muchos, los temas lo que está al fondo, y acá le puse dark simplemente para hacer alguno diferente. Es feo, no lo utilicen, pero simplemente lo hice para que vean que hay variaciones, pero no lo usen. Y acá tienen varias gráficas juntas, entonces simplemente vean que ustedes pueden combinar muchos geoms en la misma gráfica, lo cual es bueno. Bueno, ya casi vamos a terminar, entonces por eso Nayibe ya se conectó. Puede chequear si Nayibe está vivo. Entonces ahora vamos a utilizar otra librería que es gggali, que es la que Viviana les había mostrado. Y para eso vamos a utilizar el mismo set de datos. Entonces ustedes ven que es un poquito, se demora unos cuantos segundos. Y entonces acá esta gráfica ya Vivi se las había mostrado, donde ustedes ven las scatter plots y las correlaciones. Ggali utiliza la correlación de Pearson por default, pero entonces son correlaciones básicas que ustedes pueden hacer y tiene otras funciones. Entonces está ggpairs para utilizar esa que les acabo de mostrar, ggcore que les grafica esta que es un poquito más bonita pero no da mucha información, pero pues da la intensidad del color, es la correlación que tienen. Después, okay. ¿Qué más? Ya. En esta ggpairs, de nuevo, están utilizando ggali, pero tiene una función chévere que ggali deja llamar ggplot. Entonces es como una combinación de los dos paquetes y saca esta gráfica que no sé si será muy útil, pero por lo menos tiene bastantes colores, donde básicamente hace los scatter plots, hace la densidad por años, hace la correlación por años entre las variables que estoy haciendo y la correlación total. Bueno, entonces simplemente son opciones. Y hay otra librería que a mí me gusta más, que es esta CorePlot, para hacer también correlaciones. La diferencia con CorePlot es que ustedes tienen que primero estimar la correlación entre sus datos. ¿Y cómo se estima la correlación en R? Es súper fácil, simplemente con core, de correlation. Por defecto, él utiliza la correlación de Pearson. Entonces, acá estoy seleccionando entre 1 y 5, porque si ustedes recuerdan, mis datos tienen la columna, la sexta, son años, que no estoy interesado en correlacionarlos porque son un factor. Entonces, si hago esto, y acá de nuevo es para recordarles, recuerden, el primer valor cuando abro los corchetes cuadrados es para filas. Si es vacío es porque va a incluir todas las filas, coma, las columnas que quiero incluir. Y si imprimen M, entonces son las correlaciones que ustedes tienen. Entonces la diagonal tiene que ser 1 porque pues la correlación de la misma variable con ella misma debe ser perfecta y es 1. Bueno,
Y la gráfica más básica que ustedes pueden hacer con CorePlot es esta. Entonces simplemente llama la función y ponen las correlaciones. Entonces el tamaño del circulito es la correlación que tengan. Entonces más positiva en este ejemplo es azul, más negativa es roja. Bueno, ¿y qué tal si ustedes quieren cambiar los colores? Pues es muy fácil. Ustedes simplemente pueden hacer un vector con colores y después llamar CorePlot M, que es las correlaciones que ustedes quieren hacer. Este orden es básicamente va a ordenar en esa gráfica los variables que tengan correlación más fuerte. Voy a imprimir primero la gráfica. Entonces lo que hace este orden es agruparlos, poner más cerquita las variables que tienen correlación más grande. Y acá en este BG background es donde pongo el color verde. Bueno, de nuevo, estas gráficas tal vez no sean las más bonitas, es solo para que ustedes vean las opciones, porque pues veo la cara de dolor que tiene Vivi al ver las gráficas, pero es solo para que ustedes vean opciones. Y con CorePlot es genial porque es súper fácil utilizar varias gráficas y cambiar los colores. Entonces simplemente esta es una forma fácil de generar colores entre amarillo muy claro y rojo intenso. O en escala de grises también lo podemos hacer. Este paquete es un paquetico muy sencillo que simplemente lo cargué para generar colores fáciles. Y si ustedes quieren ver los tipos de colores que tiene ese paquete, simplemente utilizan este comandito y acá les salen los nombres de las diferentes paletas de colores que ellos tienen. Bueno. Ya se conectó una Jive, creo, y faltan 5. Entonces, de pronto, como lo último. Entonces, bueno, ustedes ven las gráficas, hay muchas cosas chéveres que se pueden hacer con ese paquete. Y casi lo último que les quería mostrar, simplemente porque a mí me parece genial y es algo que yo estoy utilizando en mi investigación, son datos geográficos. Entonces, con este paquete ustedes pueden descargar información de la NASA. Ahora que en Colombia está... Entonces, como ven, es algo interactivo. Entonces es súper chévere. Y hay diferentes fondos que ustedes pueden escoger, depende de la variable que ustedes estén interesados. Y este puntico, por ejemplo, que está acá, son las coordenadas que yo busqué de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, si no hubiera pandemia, ustedes deberían de estar ahí cerca. Y ustedes ven que la resolución es chévere. Entonces, se ve, a mí me parece genial. Hacer los mapas en R. Y hay, de nuevo, como ustedes pueden descargar información de la NASA, entonces si ustedes están interesados en datos geográficos, en datos ambientales a nivel mundial, se puede hacer. Entonces, pues creo que acá debería estar la universidad. Y se pueden hacer muchísimas más cosas. Esto es un paquete simplemente para graficar este tipo de cosas. Sí, no sé ni siquiera cómo se llama Word Cloud. Y lo último que quería decirles es gracias. Sí funcionó.